Hey, hola, gracias por estar conmigo otra vez. Mi nombre es Alfredo Terrazas y comenzamos. El día de hoy tenemos un nuevo tema, es una nueva serie de enseñanzas para ustedes y esta serie de enseñanzas se va a llamar el Evangelio Práctico. El Evangelio Práctico. Y porque el Evangelio se aplica en todas las áreas de nuestra vida y se aplica prácticamente en todas las áreas de nuestra vida. Y el versículo base del día de hoy, que es un tema de introducción el día de hoy, está en Gálatas 2, del 11 al 16. Y lo vamos a leer, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión, y en su simulación participaban también entre otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, aquí tenemos esta confrontación de Pablo a Pedro por lo que estaba haciendo. Y el objetivo de esta nueva serie es que veamos cómo el Evangelio se debe aplicar en nuestra vida cotidiana. Ver cómo el Evangelio se aplica en todo. Y versículos vimos que Pedro estaba en una clase de hipocresía. Él, cuando estaba con los gentiles, se comportaba como los gentiles y hacía todo como los gentiles. No necesitaba tener la ley atrás de él, porque con Jesús ya somos justificados por la fe, no por la ley. Entonces, pero cuando venían los judíos, él se apartaba de los gentiles y se iba con los judíos y empezaba a judaizar con ellos y empezaba esta especie de hipocresía. Y dice Pablo que él no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Pero sabemos que sin duda Pedro era cristiano, obviamente. Él caminó con Jesús, estuvo en su muerte, en su resurrección. Él estuvo en el día del Pentecostés, él predicó en el día del Pentecostés y muchos fueron salvos. Entonces, él era salvo, pero había algunas áreas de su vida donde el Evangelio todavía no había entrado, porque el Evangelio debe entrar a todas las áreas de nuestra vida. Entonces, el Evangelio no es algo que simplemente crees y sigues con tu vida, sino que la verdad del Evangelio toca todas las áreas de tu vida de tal manera que las transforma. Cambia tu autoestima, el Evangelio cambia tu autoestima, el Evangelio cambia cómo tratas a tu familia, el Evangelio cambia cómo tratas a los demás, el Evangelio trata cómo cambias en el trabajo, cómo ahora trabajas mejor. El Evangelio cambia todas las cosas. Entonces, esta serie va a ser o se va a tratar de cómo el Evangelio toca todas las áreas prácticas de nuestras vidas. Y aquí vamos a ver cómo estos versículos que leímos al principio tocan algunas áreas de la vida. Por ejemplo, si entendemos bien el Evangelio, no podemos hacer diferencias entre personas. Por ejemplo, Pedro, que estaba con los gentiles y era como los gentiles, pero cuando venían los judíos se hacía como los judíos y como si estimara más a los judíos que a los gentiles. Y dice Romanos 2, 10 y 11: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción
de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Entonces, ante Dios no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Y eso se hace claro gracias al Evangelio. No hay nadie mejor que otro. No hay, por ejemplo, entre un pastor, un congregante de la iglesia y alguien nuevo que viene de una adicción y que a veces cae en la adicción. No hay diferencia entre personas. Todos valen lo mismo delante de Dios. No hay nadie mejor, nadie peor y nadie que valga menos. Para Dios todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, esa es la verdad de eso. Todos somos iguales, pero iguales como todos somos pecadores y todos necesitamos la salvación y la salvación completa que es en Cristo Jesús. Dice Romanos 3, 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí vemos que todos somos iguales, pero todos somos iguales de pecadores. Entonces, cuando entiendes que el Evangelio en ti, o cuando entiendes el Evangelio en ti, sabes que tus buenas obras, tu justicia, tu moralidad no te salvan para nada. Lo que te salva es Jesús. Siempre lo que te salva es Jesús. Entonces, no te puedes sentir mejor que otras personas. Yo hago esto mejor, yo trabajo en esto, yo hago todas estas obras, yo trato a toda esta gente bien. No, eso no te hace mejor que nadie. Eres salvo solo por la gracia de Cristo Jesús. Entonces, esto te capacita para ser más amoroso, para tratar con amabilidad a los demás, incluso como superiores a ti mismo podríamos tratar a las personas. Dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, como superiores a uno mismo. Entonces, si entendemos el Evangelio, si en realidad entendemos el Evangelio, nuestra confianza no va a estar en nuestro ministerio, nuestra confianza no va a estar en nuestros dones, nuestra confianza no va a estar en nuestro trabajo. La plena confianza y segura confianza va a estar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos da una humildad. No somos superiores a nadie, sino nos da una humildad de saber, yo también soy pecador, soy redimido por Cristo y puedo tratar a mi hermano de la mejor manera, mucho más amablemente. Ya no tenemos ese sentido de orgullo, ya no tenemos ese sentido de superioridad, ya no tenemos ese sentido de hipocresía. Eso se acaba. Y otra cosa que podemos entender en estos pasajes es que si entendemos el Evangelio no podemos determinar nuestro valor por nuestra posición, tampoco por nuestra nacionalidad, tampoco por nuestra educación. Entonces vemos que Pedro, cuando venían los judíos, Pedro solo se juntaba con los judíos y hacía lo que los judíos hacían. Dice Gálatas 2:14, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué estás haciendo más alto esto de los judíos? Estás haciendo que valga más, como que si esa educación fuera más valiosa y más importante. Y Pedro, aunque él no seguía la ley, cuando estaba con los gentiles, amaba a los gentiles. Y cuando llegaban los judíos, se apartaba de los gentiles como si por estar bajo la ley los judíos fueran superiores, tuvieran más valor.
Pero cuando uno entiende el Evangelio, entiendes que tu valor no te lo da tu nacionalidad, ni tu valor te lo da tu historial de todo lo que has hecho, tu valor no te lo da tu influencia, tus habilidades, ni tu dinero. Tu valor solo te lo da Cristo Jesús. Él es tu primera identidad y más grande identidad. Si tienes al lado tuyo una persona barrendera que gana muy poco dinero, que tiene un muy bajo estatus económico, y al otro lado tienes a un ingeniero que gana mucho dinero, que ha hecho muchas cosas, que es millonario, y los dos son cristianos, entonces los dos tienen el mismo valor, porque su identidad no la hace el dinero, no lo hace su estatus social o económico, su identidad la hace Cristo Jesús, que fueron redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Dice Colosenses 3, 2 al 3, dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, con Cristo en Dios. Entonces vemos que nuestra mirada como cristianos no está en las cosas de la tierra, no está en el dinero, no está en el estatus, no está en la posición que tenemos, no está en la influencia que tenemos, sino está en Cristo Jesús. Está en Cristo Jesús nuestra verdadera identidad, en las cosas de arriba, en las cosas del Señor. Entonces, debemos de saber que nuestro valor viene de Cristo Jesús. Y para terminar, pues quiero decirte que el Evangelio son las buenas noticias de salvación. Las buenas noticias que te transforman en todas las áreas de tu vida. No solo pasas de ser pecador a ser redimido, pero todas las áreas de tu vida empiezan a cambiar y empiezas a ser totalmente diferente. Nos cambia en el interior, pero también nos cambia todo lo demás. Entonces, si no has aceptado a Cristo, te invito. Él es lo máximo, Él es lo más bello, Él es lo más asombroso. Él nos borra nuestros pecados, nos redime, y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que si no has hecho tu decisión de fe, te invito a que la hagas, que hagas esta oración conmigo, y si lo haces, pues ponlo por favor ahí en los comentarios. Todopoderoso Señor, tú eres bueno, y reconozco, Padre, que soy pecador, reconozco que he fallado múltiples veces, reconozco que tú eres el Señor, y te pido perdón por todos mis pecados. Te ruego, Señor, que me salves, que venga tu Espíritu a mi corazón. Yo creo y reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día y eres mi Señor y mi Salvador. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Esta va a ser una nueva serie, el Evangelio Práctico. Espero que sea de edificación para tu vida y que te sirva mucho. Que el Señor te bendiga. Adiós.